Cuando pensamos en la Navidad, solemos imaginarnos una historia perfecta, un cuento. Un bebé, un pesebre, pastores, ángeles. Pero la Biblia nos cuenta algo mucho más profundo. La genealogía de Jesús está llena de personas imperfectas, de historias rotas, de pecado y de redención. Y eso nos recuerda una verdad muy, muy poderosa. Dios no espera perfección para cumplir sus propósitos. Hoy vamos a reflexionar sobre la genealogía de Jesús y el mensaje de gracia que encierra la Navidad. Yo soy Alma Celina, esto es La Esposa del Pastor. Hay momentos en la vida en los que uno se pregunta de dónde vengo, cuál fue mi familia, qué carga trae esa familia, qué peso me dejaron las personas que vinieron antes que yo, o a lo mejor como muchas mujeres piensas que tu pasado y tu familia te definen. Hoy quiero llevarte a mirar el linaje de Jesús, porque ahí vamos a descubrir algo que sana, que libera y que transforma. Cuando Dios decidió venir al mundo, no escogió una familia perfecta, escogió un árbol genealógico lleno de luces y sombras, de mujeres valientes, de hombres quebrados, de decisiones terribles y también de fe profunda, de segundas oportunidades, de gracia inesperada. Cada nombre en esa lista, tanto los más conocidos como los que nadie ubica, fue un recordatorio de lo que Dios hace mejor. Tomar vidas imperfectas y convertirlas en parte de su historia redentora. Y si Él pudo hacerlo con ellos, si pudo usar corazones heridos, historias complicadas, pasados rotos, para traer al Salvador al mundo, ¿cuánto más podrá hacer con tu vida y con la mía? Hoy vamos a caminar juntas por este linaje, no solo para conocerlo, sino para recordar que Dios también puede levantar algo hermoso a partir de ti. En muchas ocasiones, a lo largo de la Biblia, encontramos que se refieren a Jesús como el hijo de David. Esto nos recuerda que él en la carne desciende de este rey que era conforme al corazón de Dios. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la genealogía completa de Jesús, en que no solo desciende de David, desciende de muchas personas. Seamos bien honestas, para la mayoría de nosotras, estos listados que aparecen en Mateo 1 y en Lucas 3 son pasajes que nos brincamos. Porque son un montón de nombres a los que no les encontramos como que mucha relevancia. Pero en estas fechas que recordamos su nacimiento, me hicieron pensar, detenerme y preguntarme, ¿quiénes son todas esas personas que Dios usó para construir el árbol genealógico de su hijo? Uno pensaría que si el gran desenlace de esta historia va a ser el nacimiento del Hijo de Dios, todos esos antepasados habrían sido excepcionales, cuasi perfectos, hombres y mujeres impecables, con una fe a prueba de fuego, ya saben, héroes de la fe. ¿Qué creen? Que no es así. La verdad es diferente. Tengo algo que contarte. Dios usó a personas reales. Sí, algunos fueron gigantes de la fe, pero otros fueron todo lo contrario. Fueron hombres llenos de defectos y con pecados espantosos. Y entre ellos, 5 mujeres extraordinarias, resilientes, valientes, que brillan en medio de la historia. Así es que acompáñame a recorrer juntas las ramas del árbol genealógico de Jesús. Creo que podemos dividir a los antepasados de Jesús en tres grupos muy simples. Los buenos, los malos, sí, hubo y muy malos, y los que están, no sabemos de ellos nada más que su nombre. Obviamente tenemos que empezar por el principio, y el principio es Adán, el primer hombre sobre la faz de la tierra. Después de él viene Set, y luego Enos. En este punto la Biblia nos dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Después tenemos a Cainán, Mahalalel, Jared, y llegamos a Enoc, un hombre tan cercano a Dios que Dios literalmente se lo llevó cuando tenía 365 años. Caminó con Dios y se fue, literal. Enoc fue el papá de Matusalén, que es el hombre más longevo de la historia. Vivió 969 años, casi le llegó a los 1000 años. Después nació Lamec y él tuvo a Noé. Sí, el del arca, ya sabemos, todo ese episodio es famoso. Aquí el mundo se resetea y de los 3 hijos de Noé nos vamos por la línea de Sem.
A él le siguieron Arfaxad, Cainán, este es otro Cainán, Sala, Eber, Peleg. Este nombre es bien curioso y tiene una anotación bien interesante en la Biblia. Su nombre quiere decir terremoto, porque la Biblia nos dice que el día que él nació, la tierra se dividió. Esa es la anotación que tenemos respecto a Peleg. Después vienen Ragau, Serug, Nacor, Taré, y entonces aparece Abraham, el amigo de Dios, el padre de la fe, el patriarca del pueblo hebreo, un hombre obediente, pero también humano, capaz de poner en riesgo a su esposa 2 veces por miedo. Nadie es perfecto. A continuación tenemos a Isaac, que fue padre de los primeros gemelos mencionados en la Biblia, Esaú y Jacob. Jacob, después del incidente de las lentejas, recibe la primogenitura. De Jacob nacen los 12 hijos que serían padres de las 12 tribus de Israel. El cuarto hijo de Jacob fue Judá. Por eso a Jesús le dicen el león de la tribu de Judá. ¿Okay? Y este señor no era precisamente una pera en dulce. Primero, Judá dista mucho de ser un héroe. Él fue el que propuso que vendieran a su hermanito José. Y más adelante terminó teniendo hijos con su propia nuera. Esa historia ya la conocemos. Esta nuera era Tamar, una mujer que buscaba justicia ante un suegro que la relegó y es la primer mujer mencionada en la genealogía de Jesús en Mateo 1. Si quieren ver un video sobre ella, ya lo tenemos, te lo dejamos etiquetado. Naciendo el segundo par de gemelos nombrados en la Biblia, Fares y Zara. Sí, Zara es nombre de hombre. De Fares nacieron Esrom, Aram y luego Aminadab. Aminadab aparentemente tuvo 2 hijos, Naasón, que fue el jefe de los ejércitos de Judá durante el Éxodo y fue hermano de la esposa de Aarón. Así es, Aminadab fue el suegro de Aarón. Y aquí comienza una parte bellísima de la genealogía de Jesús para nosotras como mujeres. Naasón fue padre de Salmón. Salmón se casó con Rahab. ¿Se acuerdan? Esa mujer valiente de Jericó que escondió a los espías. Bueno, de esa unión nació Booz, que más adelante se casaría con Ruth, la mujer moabita que dejó su tierra y eligió confiar en el Dios de Israel. Aquí tenemos inmediatamente juntitas a 2 mujeres extranjeras, vulnerables, pero fuertes. 2 mujeres que el mundo despreciaba y que Dios colocó en el linaje de su hijo. De Booz nace Obed, después Isaí, y su 10º hijo es el rey David. Este hombre, conforme al corazón de Dios, amado por todos, usado enormemente por el Señor, logró unificar a todas las tribus en un solo reino, logra recuperar el arca de la alianza, un gigante de la fe, pero un hombre, a final de cuentas, que también cometió pecados y muy feos. Él abusó de Betsabé, la siguiente mujer mencionada en la genealogía de Mateo, que no es mencionada por su nombre, sino que la mencionan como la mujer de Urías. Además, para querer tapar ese pecado, como Betsabé queda embarazada, quiere engañar al esposo y como no le sale, termina ordenando que lo maten. El arrepentimiento genuino de David trae un final feliz para esta historia tan sórdida, para esta pareja. Conciben a Salomón, el hombre más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra, y que aún así con toda esa enorme sabiduría terminó adorando a otros dioses por culpa de sus 700 esposas y 300 concubinas. A partir de Salomón encontramos 13 reyes más en la línea de Jesús. Y aquí la historia se vuelve una montaña rusa. Salomón tiene a un hijo llamado Roboam, que demuestra ser un necio y termina partiendo el reino en 2, Judá e Israel. ¿Por qué? Porque no escucha a los ancianos que fueron los consejeros de su padre y mejor escucha a sus amiguitos, a los jóvenes que no tienen idea de lo que están haciendo y en lugar de tener compasión por el pueblo, les manda poner más impuestos y se vuelve muchísimo más enérgico y muchísimo más autoritario que su padre.
cosa que obviamente al pueblo no le gusta, y esto provoca que se divida el pueblo. Y solamente se queda con Judá, que en realidad es solo la tribu de Judá, y las demás tribus se van y fundan el reino de Israel. Después nacen Abías, Asa y Josafat, que en términos generales fueron buenos reyes, obedecieron a Dios, todo bien. Pero entonces nace Joram, y este se nos sale del huacal y hace lo malo delante del Señor. Después continuamos con Usías y Jotam, que fueron buenos reyes delante del Señor. Y entonces llegamos a un rey perverso, Acaz. Este rey sacrificó a su propio hijo en el fuego ante los Baales y desmanteló parte del templo para darle gusto a los sirios y para su uso personal. El Señor se llevó el mar de bronce para su casa. Este hombre tan malo fue el padre del rey Ezequías, que fue un hombre, no saben, un verdadero rey, hombre de Dios. Él quitó todos los altares a otros dioses, quebró las imágenes de acera, destruyó la serpiente de Moisés. ¿Se acuerdan de ese episodio en el cual hubo mortandad en el pueblo porque otra vez habían desobedecido? Y Dios mandó a Moisés a que levantara en un asta una serpiente de bronce. Todo el que viera la serpiente era sanado porque los mordieron serpientes, literalmente, entonces era sanado. Bueno, esa serpiente todavía existía, ¿sí? ¿Y qué pasó? Pues, siendo el corazón humano como es siempre, como ha sido siempre, la gente terminó adorando a la serpiente, no a lo que representaba, no a Dios por agradecerle su milagro. Adoraron a la serpiente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Ezequías mandó fundir la serpiente de bronce para que ya se acabó el problema. Fue un rey tan bueno que Dios le regaló 15 años más de vida. Pero lo bueno a veces es demasiado bueno para ser verdad, y entonces viene la maldad en todo su esplendor. Manasés. Este tipo no solamente siguió los malos pasos de su abuelo, Acaz, sino que se refinó en maldad. Reconstruyó todos los altares que habían sido destruidos por su padre Ezequías, pero además él puso altares dedicados a los astros del cielo y una imagen de acera en el templo, en los atrios del templo. Sacrificó por fuego a sus hijos, practicó adivinación y hechicería, consultó médiums y espiritistas y arrastró al pueblo con él en todas estas prácticas. Él fue el padre de Amón, que también fue un rey malo como su papá y siguió todas estas prácticas. Pero entonces nace Josías y la historia da un giro de 180 grados. Josías fue un rey excelente. La Biblia de hecho nos dice que no hubo otro rey que se convirtiera a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas como Josías. Él deshizo todas las malas obras de sus padres y de su abuelo, mandó reconstruir el templo que estaba en ruinas, porque como todos estaban adorando a los ídolos y estos estaban en los atrios, el templo en sí se empezó a destruir. Estaba en tan mal estado que resulta que cuando empiezan a reconstruir el templo, entre los escombros se encuentran el libro de la ley. Se lo llevan al rey y cuando él lo lee y ve que han estado bien alejados de Dios, manda a sus consejeros a consultar con la profetisa Hulda, quien le dice que aunque Dios va a juzgar al pueblo por su pecado, por todo lo que venían arrastrando, por amor a Josías y al hecho de que él está reconociendo que pecaron y que está reconociendo que el pueblo se alejó de Dios y pidiendo perdón, ese juicio no va a llegar durante su vida. En fin, este hombre fue todo un reformador y logró que el pueblo regresara a Dios. Cuando Josías muere, su hijo Jeconías es el último rey registrado y es llevado junto con su familia, con toda la clase real y con toda la clase alta, a Babilonia. En el exilio nace su hijo Salatiel y después nace Zorobabel, quien es nombrado gobernador de Judá y encabeza el regreso del primer grupo de judíos a Israel, donde dirige personalmente la reconstrucción del templo. Después, continuamos con la genealogía, con una serie de nombres comunes, sin ningún tipo de hazaña registrada, es más, sin ningún tipo de nada registrado. Abiud, Eliakim, Azor,
Sadoc, Akim, Eliud, Eleazar, Matán, y llegamos a Jacob, otro Jacob evidentemente, que tiene un hijo, un muchacho noble, temeroso de Dios, recto a los ojos del Señor, trabajador, carpintero de profesión, José, que sería el esposo de María, la quinta mujer mencionada en la genealogía, una jovencita valiente con una fe enorme y una obediencia extrema, que fue la madre de Jesús, y José pues fue su padre terrenal. El árbol genealógico de Jesús es un mosaico impresionante. Hombres que hablaron con Dios, patriarcas, reyes, profetas, músicos, mujeres extranjeras que encontraron refugio en la gracia de Dios, hombres de fe, pero también hay pecadores, idólatras, asesinos, mentirosos, gente rota, fallida. En pocas palabras, humanos reales, tan imperfectos como tú y como yo. Y aún así, Dios los usó para traer al Salvador al mundo. El linaje de Jesús nos recuerda algo bien profundo. Nuestra historia familiar no determina nuestro destino espiritual. Nuestra fe, nuestra relación con Dios, nuestra comunión con el Espíritu Santo no está determinada por la genética. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. No importa si venimos de una familia complicada, rota, tóxica, marcada por el pecado. No importa. En Cristo podemos nacer de nuevo. Como lo dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De un árbol genealógico lleno de contrastes, de luz, de sombra, nació un niño hace más de 2000 años. Un niño que vino a dar su vida por todos, por los de sangre azul, por los que tienen historias limpias, pero también por los que han fallado una y otra y 1000 veces. Nos amó tanto que entregó su vida en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y nos dio un lugar en su familia. Ese es el regalo más grande de todos. Y ese es el verdadero milagro del linaje de Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video? ¿Conocían el árbol genealógico de Jesús? ¿Alguna vez lo habían estudiado? ¿Qué parte fue la que tocó más tu corazón? ¿Quién en el linaje de Jesús te inspiró más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más estudios como este, pues suscríbete, comparte el video, activa la campanita para que te avise cada vez que subo video nuevo. Forma parte de esta comunidad de mujeres que estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Muchas gracias por acompañarme, y por el momento en el que se está grabando este video, que es en diciembre de 2025, te deseo una muy feliz Navidad. Que pases un día hermoso en compañía de tu familia, ya sea tu familia de sangre o mejor aún, tu familia espiritual. Que Jesús sea lo importante en tu mesa. Si tienes la fortuna de tener gente sentada en tu mesa junto contigo, que está acompañándote para celebrar este momento, o si por alguna circunstancia tienes que estar sola, recuerda que no estás sola. Recuerda que Jesús está aquí contigo, que Él es lo importante. Lo importante no es la fiesta, lo importante no son las luces, lo importante no son los regalos. Lo importante ni siquiera es el hecho de Jesús, de que si Jesús realmente nació el 25 de diciembre. No es importante. Probablemente nació en octubre. Pero eso no es importante. Es un día simplemente que fijamos porque no tenemos una fecha exacta. Lo importante, lo que celebramos este día, lo que debe llenar nuestro corazón de gozo, de alegría, es que nació. Es que Dios, el creador del universo, Jehová de los ejércitos, el Señor del cielo y de la tierra, tomó la decisión de nacer en forma humana, de venir a vivir en medio de nosotros con su creación y de entregar su vida para que nosotros podamos formar parte de su familia y pasar la eternidad con Él. Eso es lo importante. Lo demás es lo de menos.
Muchas gracias por acompañarme en este año que reactivamos. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes, por los mensajes. Muchas gracias por hacerme sentir su amor. Muchas gracias por hacerme saber que los videos no se lanzan al aire, que hay alguien ahí del otro lado a quien le han gustado, a quien le han servido, a quien le han inspirado. Muchas gracias de verdad. Y sobre todo quiero tomarme un momento para darle gracias a Dios, porque este año ha sido un año maravilloso para mí, porque este año me ha conectado con personas hermosas, me ha permitido crecer, me ha permitido aprender más de Él, me ha permitido acercarme más a Él. Ha sido un año maravilloso y todo ha sido gracias a la gracia, a la misericordia, al amor y a la bondad del Señor. Entonces, este canal siempre ha sido y será, y es su razón de existir, compartir la palabra de Dios, que las mujeres aprendan la palabra de Dios y que todo sea para la gloria de su nombre. Ahora sí me retiro. Cuídense mucho. ¡Feliz Navidad! Yo soy Alma Celina, la esposa del pastor. ¡Adiós!